Hola niños, buenos días. Hoy vamos a explicar nuestra clase triángulos y su clasificación. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Este es un lado, lado. Entonces tenemos que es un polígono de 3 lados, 3 vértices, otro vértice, y 3 ángulos. Un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Los triángulos se clasifican según la longitud de sus lados, es decir, según la medida de sus lados, en equilátero, en isósceles y en escaleno. ¿Cuáles son los triángulos equiláteros? Son aquellos que tienen la misma medida todos sus lados, que tienen la misma longitud. Aquí tenemos que este triángulo tiene todos sus lados que miden 3 centímetros. Entonces es un triángulo equilátero. Tenemos el triángulo isósceles. Es el triángulo que tiene 2 lados con la misma medida y un lado mide diferente. En este caso, 2 lados miden 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro. Y el escaleno es el triángulo que tiene toda la longitud de sus lados diferentes. Un lado mide 1 centímetro, el otro mide 2 centímetros y el otro mide 3 centímetros. Esto es la clasificación de los ángulos, de los triángulos, según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos internos, porque los triángulos tienen ángulos, miren, ángulos internos. Lo vamos a clasificar en rectángulo, un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esos? Son aquellos triángulos que tienen en su ángulo interno al menos un ángulo que mida 90 grados, es decir, que son ángulos rectos. Aquí podemos ver que hay un ángulo recto, mide 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. El triángulo acutángulo es el que tiene todos sus ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Podríamos decir en este caso que este triángulo tiene la medida de sus ángulos de 30 grados. Por eso decimos que es un triángulo acutángulo, porque la medida de sus ángulos es agudo, que es menor de 90 grados. Y tenemos el triángulo obtusángulo, que es cuando el triángulo tiene uno de sus ángulos obtuso. En este caso, recuerden que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados. Podríamos decir que este triángulo mide 120 grados. Aunque los demás ángulos sean agudos, si tiene un solo ángulo que es obtuso, se llama obtusángulo. Muy bien, hemos aprendido hoy los triángulos y su clasificación.